Hola, bienvenidos a Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a analizar como siempre las noticias de la jornada y les vamos a adelantar lo que va a suceder en las próximas horas. Y seguramente va a continuar la telenovela de los indecisos electorales. Falta solo una semana para la inscripción de las alianzas en la justicia electoral y hay más dudas que certezas, exactamente. Todavía no se sabe qué va a hacer Sergio Massa. ¿Va a competir en Alternativa Federal? ¿Se va a ir con los Fernández? ¿Va a cerrar un acuerdo con María Eugenia Vidal en la provincia? Tampoco está claro si la gobernadora va a llevar las colectoras con distintos precandidatos presidenciales. Mucho menos si Alternativa Federal va a seguir con vida como espacio político. También es un misterio quién va a ser el compañero de fórmula de Mauricio Macri, quien hoy dio instrucciones y designó delegados para que empiecen a negociar con sus socios radicales este tema. Mientras tanto, el único que despejó algunas incógnitas hoy fue Roberto Labaña. Tardó, pero lo logró. El economista se lanzó finalmente como candidato presidencial en su búnker, el que va a ser su búnker electoral, en Retiro. Dijo, ni con Macri ni con Cristina. El que salió a criticarlo muy fuertemente fue Miguel Ángel Pichetto, porque dijo que no tiene visión política y que por su culpa se había desintegrado Alternativa Federal. También había cuestionado a Massa, diciendo que el tigrense había construido su futuro enfrentando a Cristina y que si perdía esto, iba a perder justamente su futuro. Mientras tanto, también se conoció la enfermedad de Alberto Fernández. Después de tantas versiones, el candidato presidencial de Unidad Ciudadana y el PJ está internado en el Otamendi porque tiene una inflamación en la pleura. Hoy lo recibió el gobernador de Tucumán, José Mansur, y dicen que le dan el alta mañana. Mientras tanto, la que va a salir a juntar votos para él es su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, que la semana que viene va a ir a Santiago del Estero a presentar su libro Sinceramente. Bueno, en medio de todas estas volteretas políticas y electorales está la economía real. Y Laura García, nuestra columnista, nos va a contar justamente cómo nos afecta esta crisis más allá del riesgo país, de la cotización del dólar, de los números que escuchamos todo el tiempo, sino cómo nos afecta a las empresas, a las familias y a tu bolsillo. En instantes, en Hoy Nos Toca la Noche. Bueno, y vamos a hablar de economía hoy, porque venimos hablando de economía, pero de números, la cotización del dólar, el riesgo país, y todo esto que la gente dice, pero a ver cómo me afecta a mí, más allá de que va al supermercado y se da cuenta cómo le afecta la inflación, ¿no? Porque la plata cada vez alcanza menos. Pero la idea es que Laura nos cuente los datos de la economía real. Y aquí la tenemos, Laura. ¿Cómo estás, Giselle? Bueno, precisamente, después de haber hablado ayer bastante de riesgo país y cotización del dólar, la idea hoy es, bueno, concentrarnos más en la economía real, en los números que afectan directamente a las empresas, a las familias, a tu bolsillo. Y vamos a hacer primero un repaso general, por ejemplo, la economía. Te cuento, Giselle, el último dato que tenemos disponible es de marzo y habla de una caída del PBI de nada menos que 6,8%. Muy preocupante porque quiere decir que todavía no estamos encontrando el piso necesario para un rebote. Las proyecciones de los analistas indican que... acá lo podemos ver, fantástico. Las proyecciones de los analistas indican que este año la economía se va a contraer, se va a achicar un 1,5%. De esta manera, de los 4 años de gestión macrista, solo vamos a haber crecido 1. Y el balance nos va a dar menos 2,9%. O sea que, lamentablemente, lo que produce el país va a ser mucho menos que cuando empezó la administración actual. Claro. Otro dato, obviamente... antes te voy a comentar 2 datos del día, que es interesante y están ligados a la actividad económica, que son los datos de construcción y los datos de industria.
Producción Cayeron. industrial, sí. Otro dato de terror hoy porque se confirmó, Giselle, la 12ª caída consecutiva mensual de la producción industrial. De los 16 rubros que se relevan, todos en rojo, sin excepción. La caída de abril, que es el último dato que tenemos, fue de 8,8%, con lo cual el acumulado en lo que va de 2019 está en torno al 10,6%. Sí. Algo que a mí me pareció especialmente preocupante es que el INDEC, cuando realiza su encuesta entre los actores de esta industria, solo 11% dijo que tenía la expectativa de que en los próximos meses la cosa podía llegar a mejorar. Eso es un indicio, ¿no? Sí, preocupante. Poco auspicioso como mínimo. Y en cuanto a la construcción, igual, una caída de 7,5 en abril. Siempre estamos hablando de abril respecto a 12 meses atrás, o sea, comparado con abril del año pasado. Claro. Bueno, esto es un poco la actividad económica que golpea obviamente el empleo. Después la inflación, que es lo que vos sentís cuando vas al supermercado todos los días. Bueno. Inflación. Estamos en proyección para este año punta a punta, como dicen los economistas, Giselle, de enero a diciembre 40,3%. Ahora, la inflación promedio durante el año va a ser de 49%. Terrible. Terrible. De esta manera, lo que surge, si estas proyecciones, estos pronósticos se verifican, es que el acumulado durante el gobierno de Macri en materia de inflación va a ser de 252%. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, la inflación subió 3,5 veces, se multiplicó por 3,5, o sea, más que se triplicó en estos 4 años de gobierno. Bueno, no necesitas que te diga nada más, en materia de inflación al menos. Repasemos otros números de la economía que te afectan directamente. El acceso al crédito, por Acceso ejemplo. al crédito, mira, diste ahí en un punto fundamental porque con este nivel de tasas, ¿quién saca un crédito? ¿Quién califica? A ver si podemos ver bien, ahí está. Mirá, ¿quién califica? Además de que de por sí Nadie. las familias ya están muy endeudadas, con lo cual están reticentes a tomar deuda nueva. Y aunque quisieran, con estas tasas, dificilísimo. Este número, 2,5, ¿qué es? Es lo que creció el crédito al sector privado, esto es familias y empresas, en mayo, en relación a mayo del año pasado, del 2018. 2,5 no es nada. Medilo contra lo que fue la inflación. Esto quiere decir que en realidad el stock, la masa de crédito, se contrajo muchísimo, porque la inflación fue en torno del 55%. Claro. A este ritmo crecía el crédito hace un año, a más del 50%. Y ahora estamos acá, con este ritmo de crecimiento, para que tengas una magnitud de lo que es el frenazo. Y por último, algo sobre consumo, Giselle. Consumo, por ejemplo, consumo masivo en supermercados, 14,5 abajo, en autoservicios 16 abajo, en shoppings 16,6 abajo. Realmente hubo una retracción del consumo muy grande, primero porque a la gente no le alcanza la plata y después el que tiene plata la cuida hoy más que nunca. Sí. Ahora, pareciera que uno se acostumbra a esto, ¿no? Nos duele, nos ajustamos, pero es como la historia de la Argentina, esto de repetir ciclos cada 10 años, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me gustaría comentar un poco como broche de este pequeño informe, y es eso, ¿no? Que en un punto nos hemos acostumbrado a vivir o sobrevivir, mejor dicho, en estas condiciones, al punto de que ya casi ni nos escandalizan. Vos pensás que en los últimos 100 años la Argentina tuvo una inflación promedio de 105%. Acordate de la CIPER, más de 3.000% en 1989, más de 2.000% en 1990. En los últimos 26 gobiernos, solo 5, Giselle, lograron que la inflación estuviera por debajo de los 2 dígitos, o sea, abajo de 10%. Hemos naturalizado una situación que en realidad es de extrema emergencia.
pensemos que en el mundo desarrollado luchan por llegar a un nivel de 2% anual. Sí, sí, se escandalizan cuando saben que tenemos 40% de inflación anual, no lo pueden creer. Te tiro otro dato cortito, pero muy ilustrativo. En los últimos 70 años, 1 de cada 3 lo vivimos en recesión. 1 de cada 3. Esto es un dato del Banco Mundial. Solo el Congo estuvo peor que la Argentina y mostró mayor volatilidad económica que nosotros. Y para rematar, la moneda local, nuestro pobre peso argentino, que por algo creemos tan poco, le tenemos tan poca confianza. En el es que como dijo un ministro, Frigerio, es un helado que se derrite en la mano. Bueno, tal cual, se te licúa, Lo dijo hace un tiempo. Se evapora. Bueno, desde que existe el peso, que es desde que existe más o menos la Argentina, 200 años, le hemos quitado 13 ceros. Esto de quitar ceros es una medida de cómo se desvalorizó por la inflación. A medida que pierde valor la moneda, le quita ceros. Pero mira qué dato, 10 de esos ceros los tachamos desde 1993. O sea que esta desvalorización de nuestra moneda se aceleró en el último tiempo. Los argentinos, lamentablemente, estamos acostumbrados a vivir en crisis. Vos fíjate que creo que esto tendríamos que consultarle. Hoy vamos a hablar con economistas, pero habría que consultar con un psicólogo, ¿no? Porque repetimos y repetimos. Bueno, no por nada somos uno de los pueblos que más hacemos terapia. Bueno, y además que nos estudian, la economía argentina como la economía china estudian las economías de los países desarrollados afuera, ¿no? En las universidades, las economías de los países emergentes y la Argentina. Porque dicen que es un caso atípico. Pero parece que hay alguien que se acaba de dar cuenta, que es Christine Lagarde. Miren lo que dijo. In the case of Argentina, it's an economic situation which was incredibly complicated as well. That I think many players, ourselves included, underestimated a bit when we started trying to help and put together with the Argentine authorities a program to address what had been critical for their economy is inflation, which instead of stabilizing and gradually declining as we had anticipated, is showing much more resilience than we had thought. It is now beginning to decline, but it's taking longer than we had anticipated. Bueno, seguimos acá hablando de economía. Christine Lagarde se dio cuenta, cayó, descubrió la pólvora, pero bueno, esperemos que nos ayude el hecho de que se haya dado cuenta. Bueno, sumamos a la mesa a Nicolás Luca, nuestro querido Nicolás Luca, ¿cómo estás? Y también a un economista, por supuesto, invitado, Gabriel Camaño, socio de la consultora Ledesma. Muchas gracias por estar acá, Gabriel. Bueno, más allá de lo que hablamos, ¿no? Todo el tiempo escuchamos a los dirigentes políticos, candidatos, que hay que crecer, ¿no? La receta es que hay que crecer. Justamente cuando la debilidad de la Argentina el problema que tiene es que no crece, o que crecemos menos que los países de la región. Y nadie dice cómo crecer. ¿Cómo hacemos en realidad, para crecer es un resultado, digamos. Entonces, ¿qué hay que hacer para crecer? Hay que hacer las cosas bien para poder crecer. Sí, el problema que bien explicaba Laura, de la Argentina es un problema de sustentabilidad. Argentina no logra sustentabilidad macroeconómica hace muchísimos años y ese es un problema que se va reforzando a sí mismo porque como vas de crisis en crisis vas destruyendo instituciones. Mismo los manotazos de ahogados que pegas en crisis muchas veces son inconsistencias temporales, implican romper instituciones que después te hacen más difícil o más sardo todo lo que tenés que hacer para volver a crecer en forma sustentable. Y los gobiernos siempre están persiguiendo necesidades políticas de corto plazo, entonces a veces no, casi siempre las necesidades de mediano largo están supeditadas a las necesidades de corto. Entonces es muy difícil para Argentina, con un ciclo político, con el corto de 4 años, alguna vez fue de 6, después se cortó 4, con elecciones de medio término, que se viven como una revalidación de mandato y no como una elección legislativa a medio término. Claro. Es muy difícil romper con ese problema de sustentabilidad macro. Por todos los datos que dio Laura, los argentinos deberíamos tener una obsesión con cualquier país que le pasara lo que le pasara a nosotros, medianamente racional,
como en sus cabales, tendría una obsesión con la sustentabilidad macro. Y si vos te fijás, muchas veces hasta en el discurso económico hablamos de otras cosas mucho más que de sustentabilidad macroeconómica, lamentablemente. Sí. Pero bueno, es así. Eso implica esquemas de política consistentes, a veces priorizar ir un poco más lento pero más sustentable. Y cuando uno ve cómo se plantean los objetivos, incluso gobiernos que uno en principio entendía como mucho más racionales que en los anteriores, ve que ese tipo de cosas no se priorizaron de esa manera, sino que muchas veces se prioriza la velocidad con la que se logran los objetivos, que es su sustentabilidad, y eso te lleva a repetir este tipo de errores. Pero bueno, ahora estamos en... este año estamos viviendo, yo siempre termino diciendo lo mismo, lamentablemente, este año estamos viviendo las consecuencias de la crisis del año pasado. Es un año electoral, un gobierno muy desgastado políticamente, que enfrenta una elección presidencial donde se juega su continuidad, luego una crisis de balanza de pagos en 2018, donde fracasó lo que había intentado lograr, y lo digo sin juicio de valor, lo digo objetivamente porque no logró los objetivos que se propuso. Entonces está muy desgastado, digamos, con un segundo acuerdo con el fondo, con el apoyo del fondo que le cierra el programa financiero, intentando estabilizar en un momento que es muy difícil estabilizar, porque la materia prima que necesitas para estabilizar, que es la confianza, la credibilidad, la certidumbre, no existe, digamos. Intentando estabilizar para que la actividad deje de caer y empiece a recuperar algo de lo que perdió, porque este año ya era utópico pensar a fines del año pasado que este año íbamos a crecer. El tema era recuperar algo de lo que se había perdido en la segunda mitad de 2018. Y lo que vos ves es eso, la actividad en realidad, si vos mirás la serie a nivel mensual, digamos, con ajuste estacional o incluso la tendencia ciclo, vos ves que a fin del año pasado, ya por noviembre, encontró un piso, recuperó algo, después marzo fue muy malo, malísimamente malo. Los economistas solemos decir que los años empiezan en marzo, digamos, porque es como que la economía realmente se toma vacaciones, digamos, empieza la cuestión política. Marzo tuvimos mucha volatilidad, volvió fuerte la incertidumbre, fue muy malo, fue malo para la tasa y malo para la actividad. Y en abril los datos, si bien interanuales van a seguir dando caídas durante un tiempo más, los datos mensuales empezaron a mejorar lentamente de nuevo y la expectativa es que eso se mantenga en mayo. Pero estamos recuperando algo desde niveles muy bajos. Digamos. Gabriel, sabés que en estos días estuvimos charlando bastante en el programa sobre la agenda postelectoral, ya tratando de ver, bueno, gane quien gane, qué es lo que hay que hacer para sacar esto adelante. Renegociación con el FMI y eventual reestructuración voluntaria de los bonos más cortos. Son dos cosas que están dando vuelta en el mercado. ¿Vos creés que tienen sustento, que son efectivamente necesarios o que hay otras urgencias? No, es cierto, digamos, es cierto que lo más pesado de la herencia que deja este gobierno es la carga financiera por un lado y no haber resuelto el tema inflacionario que ganó en inercia y hasta se puede discutir si ganó en magnitud, en velocidad, digamos, en ritmo. Entonces, esas son las dos herencias más fuertes que deja en contraposición al gobierno anterior. Resolvió algunas cosas, es cierto, se hicieron ajustes de precios relativos, hubo ajuste fiscal, se bajó algo de gasto, se mejoró el tema de la coparticipación, hubo avances, pero si vos te fijás, las cosas que no se hicieron, las cuotas pendientes vienen por el lado de las reformas que no se hicieron y la herencia negativa viene por el lado de una mayor carga financiera. La carga financiera creció mucho en términos del PIB y era esperable y también hubo como consecuencia de la crisis por el ajuste del tipo de cambio real y haberse endeudado tanto en moneda extranjera, pero aumentó mucho la carga financiera, es mucho más alta que antes. Eso te exige, por un lado, que vos tengas un superávit primario estructural, digamos, sustentable en el tiempo. Eso, digamos, lo podés aminorar un poco haciendo una, entre comillas, renegociación o reestructuración amistosa de la deuda, que hay formas y formas de hacerlo y ahí están los enfoques dependiendo de quién gane, pero también ese superávit primario estructural requiere reformas y la primera que aparece ahí es la reforma previsional, que es algo prácticamente ineludible para el próximo gobierno. Porque Explícale vos a la gente, cuando hablas de superávit primario estructural, ¿a qué te referís? ¿A que Bueno, necesitamos tener dólares? Sí, la gente, muchas veces nosotros decimos, bueno, el tema es el déficit cero, logramos el déficit cero y ya está, se soluciona. En realidad recién empieza ahí, nosotros necesitamos tener superávit primario, o sea, necesitamos cancelar una parte de los intereses y no estar haciendo el rollover de los intereses y financiando bajar capital. la deuda. Correcto. Bien. Sí,
Argentina necesita, incluso desde la macro, incluso desde el punto de vista también de la inflación, lograr una posición fiscal. Yo siempre digo lo mismo, siempre que hablamos de inflación, criticamos la política monetaria. La gran pasión argentina es criticar la política monetaria. Me encanta política monetaria, también me paso criticando política monetaria, pero si te fijas en los últimos, los años que quieras de todo lo que contó Laura, hemos experimentado con todos los esquemas monetarios posibles. Todos fracasaron. Ergo, más allá que el problema claramente no es monetario, digamos, o es una parte del problema, no es todo el problema. El problema es que los esquemas no son consistentes. Buena parte de esa consistencia, no toda, pero buena parte de esa consistencia es fiscal, digamos, que nunca terminamos de resolverlo lo fiscal de forma sustentable. Hoy vos mirás el problema fiscal y buena parte del problema fiscal viene explicado por la reforma previsional. Ahora, ¿cómo hacemos para...? Por el déficit del sistema previsional, que es estructuralmente deficitario. Ya que tocas la parte fiscal, ¿cómo hacemos para que haya una política fiscal seria cuando te encontrás casos como los que empezaron a ocurrir hoy mismo, ¿no? El gobierno decide, en vez de bajar impuestos a los autos, decide subsidiar. O sea, algo insólito. O sea, era el mismo ingreso si descontabas impuestos, y automáticamente las automotrices el día anterior te suben el promedio del subsidio en el precio del auto. O sea, ¿cómo se hace para salir de eso en el cual estamos todo el tiempo tratando de llevar agua para el molino? Eso es lo que intentaba explicar antes, digamos. Es el mismo gobierno que 2016, 2017, digamos. Incluso hasta resulta contradictorio en este sentido. Los empresarios también, no. Sí, a ver, es cuando empezás de nuevo a priorizar necesidades de corto plazo. El gobierno ahora se enfrenta a la contienda electoral, desgastado, necesita que la economía empiece a dar alguna señal más fuerte de reactivación, por llamarlo de una manera. Entonces empieza a buscar mecanismos que en cierto punto, si vos lo pensás en la era 12, pensás más de un año lo que se llamó precios transparentes, que era porque ahora 12 era malo, porque en realidad el costo financiero terminaba cargado en los precios. Entonces el gobierno hasta se desdice a sí mismo, digamos, en su necesidad. Eso lo que te demuestra es la necesidad del gobierno, la necesidad electoral del gobierno. Reformulo entonces. No te estoy diciendo que es positivo, digamos, claramente no lo es, pero entonces es un gobierno en el que está necesitado de resultados de cara a la contienda electoral. Reformulo entonces. ¿No tenemos también un sector empresario? No incluyo a las pymes, hablo de un sector empresario, o sea, de los grandes empresarios acordes a la cultura argentina, porque las cosas que hacen en Argentina yo no creo que se les permitan en otras partes del mundo. Toda la Argentina es acorde a la Argentina, lamentablemente. A mí no me gusta, yo no hablo ni de empresarios, ni de privados, ni de particulares, ni de políticos. Todos se crían, nacen, juegan con nosotros a la pelota, van a tomar cerveza a los mismos lugares que nosotros. O sea, es la sociedad argentina. Si hablamos de ese tipo de conductas, es un tema de la sociedad argentina, y la falta de controles es un tema de la sociedad, digamos. No es un tema de empresarios o trabajadores o sindicalistas o... Me parece que es un tema, si vamos a ese punto, es un tema generalizado, digamos, lo cual no lo justifica, al contrario, pero es un problema, no quiero decir cultural, pero es un problema de la sociedad, digamos. Sí, genético, te diría. No sé si genético, pero en la sociedad, no es solo de los empresarios lo que quiero decir, digamos, todos tenemos ese tipo de actitudes, lamentablemente. Ahora, el futuro, la verdad que es desalentador, porque este gobierno está desgastado, pero se supone que la batalla va a ser, salvo que haya sorpresas, entre este gobierno una fórmula con gente que participó de otro gobierno que tampoco... Del anterior, digamos. Por eso, que no hizo las cosas bien tampoco. No, le dejó parte de la herencia que este gobierno no supo resolver. Por eso, la herencia es entre la herencia y la herencia de la herencia. Correcto. Entonces, y además van a tener posiblemente minoría en el Congreso. ¿Cómo se va a construir gobernabilidad? ¿Cómo se va a poder llevar adelante las reformas que, digamos, según ideológicamente serán distintas, pero hay que hacerlas? Estamos en encerrona. Son años difíciles, digamos. Lamentablemente los economistas, o buena parte de los economistas, cuando el gobierno era tan optimista en su inicio, decíamos que no era tan fácil, que el desafío no era tan... que se estaban subestimando un montón de factores, digamos. Ahí estamos, digamos. A ver, nosotros acumulamos un montón de desequilibrios durante muchos años de bonanza, y lo que ha pasado en los últimos años no es solo que hemos tenido que resolver los desequilibrios, sino que esa bonanza se ha reducido cada vez más, digamos. Entonces,
cada vez es peor, porque cada vez tenés que resolver los desequilibrios en un contexto internacional que uno en términos históricos no puede decir que sea adverso, pero cada vez es menos favorable. Eso sí es cierto, cada vez se vuelve menos favorable, cada vez es más desafiante, cada vez es más volátil también. El 2019 es un año muy volátil desde lo internacional, si lo pensás lo pensás desde el punto de vista de la guerra comercial, es un año muy volátil, Estados Unidos, México, Estados Unidos, China, el Brexit, Italia, es un año muy volátil también si mirás la política monetaria, por ejemplo, Estados Unidos, empezaste el año pensando que la Fed iba a subir 2 veces la tasa, ahora estás discutiendo si la baja una vez más, si no la baja. En el medio se terminó de desarmar lo que era el endurecimiento, el desarme de lo que había sido la expansión cuantitativa y su impacto en el balance de la Reserva Federal. O sea, incluso desde lo internacional el 2019 es un año volátil, un año muy complicado. Pero y el 2020 también. Y 2020 va a seguir siendo menos favorable, en el mejor de los casos va a ser menos favorable que 2019 y vas a tener, repito, que resolver un montón de desequilibrios que estás heredando. Si vos pensás, yo a veces, con esto voy a intentar graficar la cantidad, vos decís, bueno, logramos el déficit cero, digamos, ya está, se resolvió el problema. Ni siquiera, digamos. Si vos te pensás, te fijas cómo pasamos del déficit, de la meta de déficit que íbamos a tener este año al cero, es con más impuestos sobre las exportaciones, entonces ni siquiera, digamos, o sea, el desafío es muy grande. La presión tributaria va a aumentar 2 puntos el año que viene. Por eso te digo que pensar que vamos a resolver esto sin reformas, incluso pensar que realmente somos capaces de volver la Argentina es capaz de volver a tener un gobierno populista. Hay alguno que dice una frase ahí que es inteligente en cierto punto, que dice, los argentinos nos damos todos los experimentos, capaz que hasta intentamos un populismo sin plata, digamos. Sería algo por el estilo, digamos, sí. Realmente no hay, sería todo un experimento, digamos. Bueno, pero en ese caso la culpa la tendría Alberto Fernández de ajustes. O el gobierno anterior. Bueno, la herencia siempre está, digamos. La herencia siempre pero bueno, el gobierno que viene, ahí me preguntaban algo y hay algo que es cierto, es ninguno de los posibles 2, como vos decías, es nuevo. Y se puede desentender totalmente de la herencia, digamos. Entonces, ninguno puede apostar al shock de confianza por el cambio de nombres o por el vuelvo yo, digamos. Cualquiera de los 2, a diferencia de lo que pasó con este gobierno cuando asumió, va a tener que intentar un shock de confianza o de expectativa, como quieren, pero desde las medidas, digamos, desde el anuncio de un programa, de un plan, va a tener que intentar aportar certezas, o en un sentido o en el otro, dado su enfoque, con anuncios. Eso creo que es clave, y eso todavía en la campaña no se vio, digamos, todavía no se está discutiendo ninguna idea en ningún sentido, pero desde lo económico tampoco. Esperemos que después de que se definan las alianzas y las candidaturas, empecemos con eso. Las por lo menos candidaturas ya más o menos van tomando color, pero bueno, digamos. Esperemos, vamos a ver. Tal vez los que más lejos están en posibilidades son los que más han dado alguna definición, digamos. Pero los 2 principales todavía... nada. Bueno, Gabriel, muchas gracias por estar en Hoy Nos Toca la Noche. Espero que se haya entendido. Sí, muchas gracias. Nosotros seguimos porque en el próximo bloque vamos a hablar de consumo. O sea, como sabemos que hay que hacer las reformas y que el año que viene va a ser muy complicado, bueno, ver qué se puede hacer en el corto plazo para que la gente pueda mejorar el consumo. Seguimos en Hoy Nos Toca la Noche hablando de consumo y de economía. Y por estas horas el gobierno se aferra justamente a un repunte del consumo, a una que la inflación se desacelere, para decirlo de una manera, y que el dólar esté estabilizado. Cree que de esa manera va a poder tener chances para la reelección. Incluso el ministro de Producción, Dante Sica, habló de este tema del consumo y dijo que está bajando. Escuchémoslo.
nos empieza a dar la impresión de que el nivel de actividad ha tocado fondo en este primer trimestre y en este proceso que estamos observando de, por un lado, recuperación de exportaciones agrícolas más algunos programas de incentivo que estamos poniendo en marcha, empezamos a ver una recuperación del consumo, así que somos optimistas con respecto a que podamos empezar a ver a partir de estos meses una recuperación a nivel de actividad. Bueno, esto decía el ministro de Producción de Antesica. En realidad lo que él dice es que hay un repunte del consumo, no que está bajando, que hay un repunte del consumo. Y para hablar de esto tenemos invitado hoy a Miguel Calvete, que es el presidente del Instituto de Consumo Masivo. Miguel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Qué piensa de lo que dijo el ministro? ¿Es así? ¿Hay un repunte del consumo? Bueno, en realidad lo que es consumo masivo no. Hay un amesetamiento, dejó de caer el consumo, pero todavía no hay un repunte. No se ha tocado fondo en algunos rubros. Obviamente todo depende, no nos olvidemos que estamos en un año impar, los años impares son años electorales. Sí. Necesariamente el gobierno tiene que buscar herramientas que estimulen el consumo. Han lanzado nuevamente los planes de ahora 12, ahora 18 y demás, con una tasa subsidiada. Hasta hace muy poco era una tasa de prácticamente entre el 50 y 70%. Bueno, se está hablando de una tasa de un 30%. Convengamos que no es una tasa baja, pero bueno, a las tasas que estaban, las tasas bancarias es una tasa que estimula un poco más el consumo. De todas maneras, el consumidor hoy, ya sea el segmento BC1 o el segmento C3, D4, la base de pirámide de consumo, tiene un proceder mucho más racional, un consumo mucho más planificado, un consumo donde vemos que los bienes esenciales son los que se priorizan en detrimento, por ejemplo, de bienes durables o de muchos servicios, ¿no? Hay una migración y una caída de muchos servicios. Me gustaría preguntarte sobre esta estrategia de precios cuidados que ahora se hizo extensiva, ¿no? Con los precios esenciales. Si vos es algo que apoyás si desde el sector lo ven con buenos ojos, o si como muchos economistas han apuntado, está más que probado que no funciona porque deriva en desabastecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu posición? Bueno, nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, desde INDECOM, desde la Federación de Comercio y Servicios y distintas asociaciones gremiales empresariales, entendemos que estas medidas son medidas paliativas, ¿no? Convengamos que no, tanto precios cuidados como precios esenciales no es el plan Marshall, no es que va a resolver no va a sacar a flote, claro. Exactamente. Sí sirve como referencia para el consumidor. Lamentablemente precios esenciales está en 2.500 puntos de venta en todo el país. 2.500 puntos de venta, para que se den una idea, es poco más del 1% de la cantidad de puntos donde se comercializan alimentos. Hay más de 200.000 puntos de venta donde se comercializan alimentos, razón por la cual, vuelvo a reiterar, es más que nada referencial y paliativo. Claro. Esto se lo manifestamos al ministro Sica, y de hecho en su momento yo le manifesté que se debería federalizar precios cuidados. ¿Por qué? En el caso de precios esenciales, que pertenece a precios cuidados, son 16 compañías, 16 grandes compañías que hoy tienen entre un 30 y un 40% de la participación en góndola, es decir, tienen una participación dominante, digamos, tienen una posición dominante en góndola, tienen una escala de entrega a nivel nacional, pero por otro lado también va en detrimento de muchas pequeñas y medianas industrias locales que tienen escala justamente local, provincial o regional, NEA, NOA, Cuyo. Y justamente lo que hace falta, la principal herramienta para combatir la inflación es la competencia. Lo que no tenemos es competencia. El 75% prácticamente de todo lo que consumimos cuando entramos en un supermercado, ya sea de alimentos, bebidas, higiene personal, higiene hogar y demás, lo producen 35 grandes compañías. El otro 30%, 25-30%, más de 10.000 pymes. Y creo que ahí es donde el gobierno tiene que apuntar a estimular esas pymes. Pero bueno, recién el invitado que me precedió dijo algo muy interesante, es decir, hay una presión fiscal muy fuerte. Vos hiciste un comentario donde el gobierno ahora está bajando impuestos por 30 días. En realidad, cualquier empresario que tenemos una composición y un armado de costos,
cuando sabemos que va a venir una determinada medida de gobierno, que se va a tomar una determinada, automáticamente nos adaptamos a eso y prácticamente, ya sea por subsidio o por quita de impuestos o por una imposición de algún impuesto, adaptamos nuestro costo a eso. Entonces, creo que anunciar algo que va a ser solamente por 30 días no sirve. Uno de los principales estímulos, y lo están demostrando Estados Unidos hoy con la presidencia de Trump, más allá del proteccionismo que está aplicando Estados Unidos, es la quita y la baja de impuestos, sobre todo a la pequeña y la mediana industria, que creo que es uno de los principales estímulos, ¿no? Ahora, cuando uno habla, recién mencionaba usted el tema de las góndolas, la presencia de determinadas marcas en las góndolas o en cualquier segmento, ¿no? Es como prácticamente monopólico o oligopólico. Oligopólico. ¿Cómo se hace para poder romper con ese oligopolio? Porque uno dice, bueno, por ahí el gobierno no se calienta en desarmar esos oligopolios, pero ¿hay con qué abastecer ese sector? Por ejemplo, vamos y le decimos a la gente de Mastelone, bueno, se acabó, ustedes no pueden seguir teniendo el 100% de las góndolas. ¿Quién lo reemplaza? En realidad hay reemplazos, y vuelvo a repetir, regionalmente hay muchas pequeñas y medianas industrias. Si nosotros no tenemos que ir a Estados Unidos o a Europa, vamos a Uruguay, a Chile o a Brasil. Si encontramos un portfolio de un determinado producto, una determinada categoría de productos, encontramos 20 marcas. Esas 20 marcas pertenecen a 3 empresas en Argentina. Mientras que si vamos a Uruguay, es decir, no tenemos que ir, y Uruguay, convengamos que es un país que importa, no tiene integrada toda la cadena de valor, desde la espiga de trigo hasta el paquete de fideos que se exporta. Esas 20 marcas pertenecen a 10 o 12 empresas, razón por la cual evidentemente lo que no está funcionando es lo que se conoce en Estados Unidos como la ley antimonopolios. Aquí es la Comisión de Defensa de la Competencia. La Comisión de Defensa de la Competencia se creó por ley en 1999 y recién este año comenzaron a funcionar los tribunales de defensa de la competencia. 20 años después. 20 años después. Entonces, evidentemente nos estamos equivocando. Hay mucho lobby, pasó en el sistema de medios, pasó en el sistema de telecomunicaciones. De hecho, durante todo el gobierno kirchnerista, de la época del presidente Kirchner y de la presidenta Cristina Kirchner, la Comisión de Defensa de la Competencia funcionó exclusivamente para el tema de medios y energía. Entonces le hago una pregunta más porque me quedó picando. A riesgo de sonar retórico, creo que en parte me la respondió, pero necesito que me la profundice. ¿Por qué cuando yo era chico iba a una góndola y tenía 50 marcas de leche, 50 de yogur, había una que nos regalaba yogures en la Ruta 2 y ahora hay 2 marcas? Bueno, el gran 3 con proceso, suerte. contrariamente a lo que piensa mucha gente, el gran proceso de concentración ocurrió en los últimos 10 años. Y te voy a dar marcas que hoy no están. Gándara. Gándara. Pero por ejemplo en el caso de galleterías, Bagley, Terrabuzzi, bueno, fueron compradas por Nabisco. A Nabisco la compró Kraft, a Kraft la compró Mondelez. Es decir, cada uno, hay una concentración y son todas empresas que, en el caso de una bebida cola, la más importante del mundo, tiene 412 marcas. En el caso de Mondelez tiene 230 marcas. A nivel global, ¿qué ocurre? Voy a esto. Muchas de estas empresas simplemente tienen el branding, es decir, el producto, el RNE famoso, que es el Registro Nacional de Establecimientos, son muchos establecimientos que producen para estas empresas. Y hay algo que hacen en Estados Unidos, en Italia y en Francia. Depende de la integración del producto, la gran corporación, porque uno no está en contra de las corporaciones y las mega empresas, porque son necesarias para cualquier economía y todos los que somos libremercadistas pensamos así. Pero si uno tiene una gran, por ejemplo, un teléfono que es el teléfono de la manzanita, si tiene una integración, el 100% de este producto está integrado por el 60 o el 70% de empresas pymes, la empresa madre paga menos impuestos. Lo mismo ocurre con el sector automotor y demás. En la Argentina es exactamente al revés. Y somos el segundo país a nivel mundial, después del Sultanato de Brunei y otro más, que tiene mayor presión tributaria. Es una cosa de locos. Es de locos. Donde no hay una contraprestación. Entonces,
Creo que ahí es donde el gobierno tiene que apuntar. Te llevo al tema de hábitos de consumo, ¿no? Sí. ¿Qué sector es el que cayó más, teniendo en cuenta que es lo que menos se compra, ¿no? Digo, vos antes hablaste de, bueno, las distintas clases, los segmentos socioeconómicos, pero ¿en dónde se ajusta la gente? ¿En dónde no se ajusta? ¿En dónde va a segundas marcas? ¿En dónde no va a segundas marcas? Y los sectores con mayor caída, ¿no? Hay un cambio de hábito evidente en el consumo. Hay cambios de hábitos que son coyunturales, económicos, básicamente caída del poder adquisitivo y de la capacidad de compra. Y después hay cambios sociales, sociológicos, que son por lo general los que perduran en el tiempo o por distintos motivos trascienden a las coyunturas económicas. Pero hablando de lo coyuntural, en los últimos 24 meses, lo que vemos, por ejemplo, en segundas marcas, vemos un crecimiento muy fuerte de segundas marcas, una participación del mercado en detrimento de primeras marcas. ¿Que son de supermercados en general? No, las terceras marcas o marcas blancas son de supermercados. Okay. Paradójicamente en Argentina las segundas marcas fueron compradas por las grandes marcas, las grandes compañías. Entonces seguimos en el mismo proceso. Entonces las que eran baratas ya empiezan a aumentar. Terrible. Entonces entran las terceras marcas o marcas blancas, que son las marcas de las cadenas y después marcas de pymes, que participan básicamente en proximidad, en los comercios de proximidad, autoservicios, supermercados chinos, almacenes de barrio, y no en las grandes cadenas. De ahí que a raíz de eso comienza el debate de la ley de góndolas, que a su vez comienza también porque no funciona la ley de defensa de la competencia. Y después en el caso de servicios lo que notamos es una migración muy fuerte, por ejemplo, la caída de la matrícula en la educación privada y el aumento de la matrícula de educación pública, la migración en planes de medicina prepaga que se están dando y el nacimiento y el crecimiento de nuevos planes mucho más económicos, obviamente con mayores cantidades de carencias. Eso es donde más, donde más la gente puede ajustar. En el caso de alimentos, hay una migración a segundas marcas, pero lógicamente la canasta básica obviamente deja alimentos proteicos, caso de carnes y demás, y aumentaron farináceos. Prácticamente se triplicó el consumo de farináceos, que son las harinas, el arroz. Las harinas, todos los derivados de harinas, que eso a su vez tiene un correlato en un costo social, ¿no? Básicamente en la salud pública y en la formación, sobre todo de temprana edad. Hoy leía un dato que me llamó mucho la atención y es que en supermercados y autoservicios el ticket promedio, lo que se llama el ticket promedio, ¿no? Que es el gasto promedio del cliente, está entre 10 y 15% por debajo de la inflación. Lo que, si no interpreto mal, es una medida de cómo se está achicando, ¿no? La familia está ajustando el cinturón. Eso ustedes lo verifican. Sí. No bajó la cantidad de tickets, sí aumentó la frecuencia de compra, lo que antes era 2 a 3 veces por semana, hoy es prácticamente 1.3, es decir, la gente va más de una vez. Por un lado, y por otro lado, tuvo una caída de un 15%, que si se lo sumamos a la inflación, obviamente el volumen de caída es muy fuerte. No llega a ser otros los cambios de hábito, el caso de las cosas prescindibles, como decíamos, ¿no? Los bienes durables, marroquinería, calzado, indumentaria, que son los sectores más afectados. Pero en el caso de alimentación encontramos que hay una caída de prácticamente casi 3%, 2,9% de la leche fluida en sachet. Leche fluida en sachet es el ítem o la referencia de mayor consumo y encontramos interanual una caída del 2,9%. Evidentemente eso se suple con algo, pero por lo general con lo que se suple es un costo para la formación, sobre todo de los chicos, ¿no? De temprana edad. Bueno, Miguel, tenemos que despedirte, muy interesante, y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con Santiago Ladino y todo el deporte.
Último bloque, ¿no? Hoy nos toca la noche y estamos con Santiago Ladino, ya que se sumó al equipo. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo va, Giselle? Bueno, tenemos una noticia que tiene que ver con un cambio sociocultural relacionado o causado por un futbolista. Así es, el futbolista se llama Mohamed Salah. Les voy a contar un poquito quién es. Es un futbolista egipcio, llegó al Liverpool en el 2017, acaba de salir campeón de la Champions League, que es el torneo europeo de clubes más importante, salió goleador. Rápidamente la gente se enamoró de él. Él es musulmán y cautivó la mirada de todos los aficionados del Liverpool y hasta también del resto del Reino Unido por lo que él genera, ¿no? Como futbolista rápidamente se convirtió en estrella, en figura. Y bueno, y todo esto que él generó en la gente, ya se sabe que es un poco de público conocimiento la rispidez, el conflicto, la disputa que hay entre los ingleses y la comunidad musulmana. Y gracias a la idolatría y lo que ha cautivado en su público, y luego de haber también logrado semejante logro con su club, hizo que el nivel de odio hacia la comunidad musulmana haya descendido muchísimo, haya bajado en cifras, te lo voy a hacer lo más exacto. ¿Qué es una encuesta? El 19% de delitos de odio lo bajó gracias a la imagen que generó Salah. Este estudio fue llevado a cabo por la Immigration Policy Lab, que también estuvo estudiando más de 15 millones de tweets y determinó que el 50% también bajó de estas agresiones que se iban poniendo en redes sociales. De hecho, en el mismo club, el Liverpool, del 7,2 de esos tweets tan ofensivos hacia los musulmanes, se bajó al 3,4. Todo esto generado por la figura de Mohamed Salah. A veces uno piensa y dice, qué triste que un futbolista sea el inspirador, ¿no? Sí. de todo este cambio social. Por otro lado, también digo, bueno, bienvenido sea. A veces uno espera de un primer ministro, un mandatario, un líder religioso que sea ese inspirador. En este caso lo es Salah, y hoy por hoy la gente ha creado un nuevo modelo de el musulmán, todo haciendo anclaje en la figura y en lo que le genera este jugador, tanto al Liverpool, su club, como al resto de todo el Reino Unido. ¿Puedo acotar algo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Una cuestión geográfica. Liverpool no es Londres. Dudo mucho que pueda ocurrir lo mismo de la imagen que tienen sobre los musulmanes y los londinenses, que viven situaciones distintas, donde hay barrios donde la policía directamente ya no puede entrar. Lo que ha hecho Salah en Liverpool es realmente destacable. Estaría bueno a ver si podrían conseguir algún Salah en Londres, como para bajarle los humos también a la comunidad musulmana en Londres y ver si pueden pacificar Porque vos las decís que cosas. ahí sí está, la grieta está más profunda en Londres. No es que hay grieta, hay barrios en los que rige la Sharia, no rige la ley londinense. Y hay todo un conflicto encima porque el alcalde de Londres en este momento es musulmán y lo acusan de hacer la vista gorda y mirar para otro lado. Pero bueno. Sí, las disputas vienen desde hace mucho Liverpool y tiempo. Londres están bien Sí, alejadas sí. geográficamente. Bien alejadas, cada una tiene su idiosincrasia, pero son disputas muy, muy violentas. Por eso también esta organización se dedicó a hacer un estudio y las cifras fueron mucho menores. Bueno, acá en la Argentina también hay un poco de lo que nos ha generado ciertos futbolistas limítrofes. A veces uno puede tener idea a un chileno, a un brasilero, a un uruguayo, y sin embargo cuando han venido a jugar acá a la Argentina, de repente caen en Boca, en River, y la tribuna Son empieza ídolos. a cantar Sí. a favor de ellos y empieza a modificar Por el un gentilicio poco. encima, uruguayo, chileno. Uruguayo. Se empieza a modificar un poco también la imagen que uno tiene con el resto de su gente, de ese país. Bueno, una buena noticia. Una buena noticia, por supuesto. ¿Qué no podemos dejar pasar, Laura? Bien, una última económica. Hoy desde la FIP advirtieron
¿Se acuerdan del blanqueo? Ya parece que quedó años atrás, el famoso blanqueo de capitales, que fue una operación muy exitosa porque se blanqueó mucho dinero, aunque recordemos que el grueso quedó en el exterior, no se repatrió, no se trajo en la Argentina, pero sí se blanqueó, o sea, se declaró ante la AFIP. Bueno, lo que hoy advirtieron es que detectaron, identificaron algunas operaciones un poco sospechosas, algunas irregularidades por millones de pesos. No pudieron dar precisiones porque aclararon que todo esto está bajo el paraguas del secreto fiscal. Pero bueno, algunas operaciones de blanqueo me parece que van a dar marcha atrás. Nico, esto se está transformando en mi sección favorita, la que viene ahora. Sí, podríamos reflotar las veladas paquetas del señor Andrés Redondo en la década del 80. No, te cayeron todas las otras. A todos. Porque este es un momento dedicado a la cultura aplicada a la política, y hoy nos vamos a Salta. Nos vamos a Salta, donde el candidato a gobernador del oficialismo salteño es el actual vicegobernador Miguel Issa, vicegobernador de Urtubey, y tiene un spot de campaña, véanlo. Baila toda mi Salta, que Issa va a llegar, porque lo quiere la gente, y seguro va a votar. Issa gobernador, Issa gobernador, Issa gobernador, Issa gobernador. Su proyecto beneficia a todos, y el trabajo para Salta. Su proyecto beneficia a todos. Muy feo. Yo no, Muy feo. no sé cómo hacer una bajada de esto. Sobre todo por la modernidad que tienen esos gráficos que han utilizado. Pixar realmente en este momento nos está envidiando. Y el tema, ¿no? Sobre todo, porque es un choreo de un choreo de un choreo. Y además, pero toda música, hacen todos los jingles con Temas música populares. bailanta. No, pero sí, un sí, rock, más allá de eso, el día que le caiga a alguien de Sadaic a los Sí. candidatos políticos, pero creo que funden todas las campañas, porque la que se están choreando de Ahora, vos impuestos decís que gana y votos de con derechos de esto. autor. Decís que gana votos con este Bueno, Issa es jingle. un hombre de un origen muy humilde. Sí. Es un tipo, Bailando así, vos decís que puede no creo convencer que a sea alguien. el modelo del baile. El dibujo es muy 1993, te Terrible. diría. O sea, Toy Story es del 94, 95, ya se veía mejor, mira. Bueno, me encanta, ¿eh? No, Mañana, por favor, el próximo. Cultura. Estoy ¿Sabes a quién esperando. me hace acordar, Nico, presentando los jingles? Sí. A uno de los luthiers, cuando presentaba la música culta. Presentando mañana. ¿Cómo me sobreestimas? Esperamos, pero ansiosamente, el spot de mañana. Bueno, nos tenemos que ir, señores. Mañana va a ser otro día. Viene Jair Bolsonaro. ¿Jair o Jair? Jair Bolsonaro Jair. viene al país, se va a encontrar con Mauricio Macri, se va a ver con empresarios. Temen que pueda haber algunas manifestaciones de protesta. Veremos si lo apoya o no a Macri para la campaña y si eso lo va a beneficiar o no. Así que mañana nos vamos a meter con ese tema. Nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a las 23.